Llevo tiempo pidiéndole algo a Dios en oración y hasta el sol de hoy no me ha contestado. ¿Será que sigo orando o dejo eso a un lado? Pues hay dos factores que influyen mucho al momento en que nosotros le hacemos una petición a Dios. En primer lugar, tenemos la voluntad de Dios. Tenemos que analizar primeramente esa petición que nosotros le estamos haciendo al Señor. ¿Está relacionada con el propósito que Dios tiene para nuestra vida o nos aparta de Él? Cada petición que tú le hagas a Dios, asegúrate que de alguna manera esté relacionado con lo que Dios quiere para tu vida, porque de no ser así, esa petición te va a terminar apartando de las cosas de Dios y eso es lo que Dios no quiere. La voluntad de Dios es como un radar. Todo lo que no esté dentro de ese radar significa que no es voluntad de Dios. Y hay muchas peticiones que nosotros le estamos pidiendo a Dios que si Dios no las concede, esto implicaría que nosotros nos apartemos de sus caminos y es por ello que Dios no lo va a permitir. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Analizar esa petición, comenzar a entender por qué tú quieres esa petición, por qué quieres que Dios te conceda eso, cuál es el fin, qué es lo que te llevó a pedirle eso a Dios, qué tanto se parece esa petición al propósito que Dios tiene contigo. Ahora bien, en segundo lugar tenemos el tiempo de Dios, que también es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta. Muchas veces eso que tú le estás pidiendo a Dios sí es su voluntad, pero no es el tiempo. Y en este caso sí vamos a necesitar un poquito más de constancia. Cuando hay una petición que Dios sí te la quiere conceder, pero no es el tiempo de Dios, esto solamente quiere decir que estás pasando por un periodo de preparación y capacitación para el momento en que Dios decida concederte esa petición. Pero ¿cómo sé yo si no es el tiempo de Dios? Primeramente, en cuanto a esa petición que le has estado haciendo al Señor, has tenido ciertas confirmaciones, ciertas señales que te han indicado que eso sí viene de Él, pero que de alguna manera, a pesar de eso, tú no ves los resultados, más bien ves que todo está en contra. Si tú desde un principio sientes que eso que le has estado pidiendo a Él, aparte te acerca a Él, está muy relacionado con tu propósito y Dios de alguna manera te lo ha venido confirmando, pero aún así no pasa nada, eso quiere decir que no es el tiempo de Dios. Y en ese caso, debes de aprender a esperar. Estás pasando por un periodo de capacitación. No te preocupes de que eso no vaya a suceder, porque sí va a ocurrir en el momento en que tú menos esperes. Mientras tanto, préstale atención a Dios, préstale atención a las directrices que Dios te va a ir dando para que te vayas preparando para ese momento que Dios decida ponerte en el lugar donde Él quiere ponerte o concederte lo que tú le estás pidiendo. Así que toma en cuenta estos dos factores. Primero, si es la voluntad de Dios y segundo, es el tiempo de Dios. Analiza esa petición que le estás haciendo al Señor. Como te dije desde un principio, cuál es la raíz, cuál es la intención y al momento de hacer este análisis te vas a ir dando cuenta si lo que le estás pidiendo a Él no es su voluntad o si sencillamente no es el tiempo.